Muy pero muy buenas noches para todos, es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes, amigas y amigos, y darles la bienvenida, por supuesto, a una nueva edición de Uruguay Debate. Y en estos primeros 30 minutos o primer tramo del programa, recibiendo en nuestros estudios, aquí en esta mesa de trabajo, al senador Frente Amplista José Carlos Maía. ¿Cómo le va, profe? Gracias por estar aquí, buenas noches, bienvenido. Bien, gracias por la invitación y bueno, un gusto estar acá compartiendo este espacio y a las órdenes. Hay mucho para conversar, de Canelones, intentaré del país. ser concreto en las preguntas. Pero vamos a arrancar, y bien concreto también, por las medidas anunciadas recientemente por el presidente de la República y parte de su equipo de trabajo, el ministro de Trabajo, valga la redundancia, y la ministra de Economía. ¿Conforme con ese paliativo a la inflación fundamentalmente, Maía? Creo que es una buena decisión el haber aumentado jubilaciones y pensiones. Me parece una buena decisión. Que lo que todavía no tenés claro es el resultado. ¿Por qué? Porque esas medidas también indirectamente impactan en cuestiones que no fueron atacadas, que tienen que ver con la inflación. Entonces, nosotros recién a fin de año vamos a ver si el correctivo que se prevé para empezar a cobrar el 1 de agosto es efectivamente logra cumplir lo que el presidente se comprometió, que es que recuperar salario y capacidad de compra este año. Hay dos cosas. Primero, lo que ya perdiste antes, ya lo perdiste, o sea, eso quedó. Dos, no optó por el camino que se votó en el Senado, que fue una iniciativa del senador Manini Ríos y que acompañamos todos los partidos, de reducir el IVA a 19 productos de la canasta básica, que creo que es algo más amplio porque la medida que se tomó tiene que ver con los jubilados y los empleados públicos. La sugerencia, fue la palabra que utilizó el presidente, a los privados, ya mostró la respuesta en estas horas del presidente de la Cámara de Industria, que le dijo: nos están pidiendo que cambiemos de trillo en la mitad del río. Entonces, creo que las medidas son concretamente aceptables en el sentido de la decisión, pero difíciles de medir en cuanto a su impacto. El impacto va a estar medido en función de cómo evolucione la inflación, porque además se da la circunstancia, ¿no? El presidente anuncia en abril algo que va a empezar a estar en vigencia el 1 de agosto, se va a hacer efectivo. O sea, anuncia un aumento de 2% para los empleados públicos, 3% para los jubilados a partir del cobro del mes de agosto, o sea, julio para agosto. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en estos 100 días? ¿Qué pasa con los otros paliativos? Yo escuchaba atentamente lo que usted mencionaba de Cabildo Abierto, de Manini. Sí. También hubo una propuesta en consonancia o muy similar por parte de Gandini, el senador nacionalista, y por parte de Ciudadanos también, encabezado con Peña, que era más o menos lo mismo, ¿no? Lo único que Ciudadanos se detenía más en los planes sociales, incrementar los planes, valga la redundancia, y Gandini también hablaba de una canasta más amplia en materia de alimentos. Comparte eso y le pregunto además, María, ¿qué pasa con el asado a 230 y los panificados? A ver, esas son medidas muy puntuales, la del asado y la de los panificados. Primero son algunos panificados y en este caso un corte que realmente el impacto ha sido muy menor. Obviamente la gente va a buscar todo peso que se pueda ahorrar, eso es así, pero en realidad el impacto fiscal para el Estado es nimio, o sea, no gastaron nada en eso. Esa es la verdad, la milanesa. Ahora, en el resto de la canasta básica había otras, y hay otros instrumentos, yo qué sé, por ejemplo, cuando hablas de 19 productos, de la búsqueda de acuerdos con los que son los tomadores de precio y demás, es un camino que vos, bueno, buscás genuino. Acá nadie está planteando el control de precios, como era, bueno, Cabildo Abierto en alguna tiró algo de eso, porque es imposible, porque si usted tiene un comercio y le hacen vender a tanta plata, o aparece el mercado negro o escasean los bienes. O sea, hay cosas con las cuales se puede hacer demagogia, pero no se puede solucionar.
Entonces yo creo que lo que se debe hacer es una batería de medidas. Entre otras, trabajar sobre el impacto que tiene que ver algunos precios básicos y trabajar sobre otros parámetros referidos a asistencia desde el punto de vista social a algunos sectores más vulnerables. Es notorio que es así. Tengo la impresión que al presidente no le cayó nada bien lo de Ciudadanos ni lo de Cabildo. Creo que son algunos movimientos que se dan dentro del gobierno, y como en materia económica, es claro, hay que decírselo bien claro a la gente, uno puede proponer, pero quien tiene el sartén por el mango, y el mango también, es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque estas medidas todas precisan y tienen que tener iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el presidente no manda el mensaje, no hay acto, no se puede hacer nada. Porque la Constitución así lo dice. Para alguien que estudia la política, de su profesión como docente, pero además es un estudioso de la política, ha comenzado desde hace ya un tiempo una terminología que era, o que es en realidad el concepto de gobierno presidencialista. O sea, que todo pasa por el presidente, que el presidente está en todos lados y que el presidente decide. Yo creo que lo que se anunció en materia económica es una clara muestra de ello. ¿Eso es bueno o es malo en política? ¿Le ha sido o no redituable a la calle Pou? A la calle Pou sí, sin dudas. A su partido no sé, y a la coalición menos. Porque, a ver, hace unas horas me enteré que estaban tirando el asunto de la posible reelección, cosas demás. ¿Qué son esas cosas que tiran para que uno hable, ¿no? Y bueno, no le voy a dar el gusto, pero... Le iba a preguntar justamente por eso, pero a ver, antes, yo me quedo con ese concepto. Yo creo, no sé si resiste análisis lo que le voy a decir, que previo al referéndum la última semana, y usted lo sabe porque porque conoce encuestas, el sí crecía desmedidamente y el no bajaba notoriamente. Acá hay un ganador de este referéndum y es Luis Lacalle Pou, con la conferencia que encabeza y con ese número de personas que le siguen. O sea, tiene una imagen favorable. Sí. Tiene una imagen favorable, y esa imagen en gran medida, y esto es muy subjetivo, por eso se lo pregunto, me parece que esa es la manera en la cual conduce el gobierno. Sí, a ver, es así, es muy presidencialista. Lo que pasa es que yo creo que Lacalle Pou, y él lo dijo, está en sus declaraciones, tenía otras expectativas. Él anunció, y yo lo escuché desde enero, que la diferencia a favor del no iba a ser cercana a la votación de octubre del 19 y no tanto del balotaje, donde ganó la elección por 30.000 votos. La realidad demostró que más allá del esfuerzo que hizo el presidente, que se puso al hombro de la campaña, y de la innumerable cantidad de recursos que puso la coalición, sobre los cuales todavía no dieron respuesta pública de dónde sacaron la plata para hacer la campaña, y la cantidad de menciones que tenían en toda la prensa nacional en base a ese poderío económico, terminó en un resultado que el Uruguay volvió a quedar casi en mitades iguales. Un poquitito más quedó el sí, pero como igual decía, el frente sigue desconectado con el interior. Digo, ya que estamos analizando el mapa electoral, como se dice habitualmente. Hay que leerlo más profundo. A ver, desde mi caso, no digo por la afirmación, lo digo por mí mismo, ¿no? Hay que leerlo más profundamente. ¿Cómo es eso? A ver. Claro, tampoco voy a demostrar todas las cartas, ¿no? No crea que es tan fácil esto. No, pero a ver, uno ve el mapa. Está bien. Rosado, celeste. Sí. ¿No? Y es celeste, rosado área metropolitana, litoral este, sí, por ejemplo. Sí. Bueno, Paysandú, pero después el frente sigue sin llegar al interior. Sí, ahí nos ¿O hay falta un cortocircuito ahí, Maía? No, ahí nos falta, y es uno de los debe. Ahora empezamos a partir del fin de abril el balance de esto y vamos a trabajar. Pero hay un tema de tonalidades. Hay rosados más intensos y celestes más intensos. Es decir, hay interiores y hay interior, no solo interior general. Entonces, capaz que en algunos lugares donde nosotros creemos que nos fue bien, todavía nos tiene que ir mejor. Y nosotros, los Frente Amplistas, capaz que le estamos tirando un poco la mochila
a nuestros compañeros del interior, generando más expectativa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Montevideo votó muy bien, Canelones bastante bien, pero todavía hay paño para crecer. Eso no quiere decir que no tengamos la obligación de trabajar mucho mejor el interior. Más le digo, este sábado se instala la Comisión de Interior del Frente Amplio, se reinstala después de mucho tiempo en San José, en Villa San José. Ahí va a reunirse. ¿Y quiénes van a estar al frente de esta Comisión de Interior? Ex intendentes. Por ejemplo, Aníbal Pereira de Rocha, el Flaco de los Santos, los de Paysandú, compañeros candidatos. Es decir, vamos a focalizar ahí. Pero yo lo que digo es esto. Vuelvo a la pregunta anterior porque me quedé con una parte para contestar. Sí, lo del concepto de presidencialista. Gobierno presidencialista. La Constitución es presidencialista, sí. Pacheco fue el primero, sí. Y de ahí para adelante. Pero creo que en esto se fortalece mucho, se fortaleció la figura de la calle Pou, ya lo estaba, pero le influye negativamente para su partido si no se explica ese movimiento reeleccionista que anda en la vuelta, porque no se ve nadie detrás de él que pueda efectivamente conducir la campaña 2024. Entonces, a veces te pasa en los partidos políticos que aquella vez del árbol grande que no deja crecer nada abajo. Bueno, yo creo que el Partido Nacional se le está dando un crecimiento muy fuerte del herrerismo, esto es, la derecha tradicional, y se quedó sin la pata wilsonista, que es prácticamente nula. No lo tiene. No hay prácticamente wilsonismo en el Partido Nacional. Hay lacayismo, hay herrerismo, y tú ves un peso grande de esa parte del partido. Pero la parte de centro, la parte wilsonista, histórica y demás, ha quedado muy reducida. Pero eso es un tema de los blancos. Ahí hacemos una pausa. ¿Cómo no? Y ya seguimos con más Uruguay Debate. No se vayan. Ya volvemos. Tanda, 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 ya volvemos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094-925-270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones. www.aquapura.com.uy. Lo voy a situar ahora, senador, en Canelones, ¿no? Y con todo lo que se ha generado en torno al voto que le otorgó finalmente a la administración canaria 44 millones de dólares. Una opinión, vamos por parte, una opinión del hecho, de las consecuencias sobre todo de este hecho político. A ver, yo creo que el que le puso la tapa a todo esto fue el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. Después que habló Vidalín no hablaron más nada, porque no pueden hablar más.
A ver, ¿qué es atípico que un edil de la oposición, en este caso, vote distinto al resto de su partido? Sí pasa para distintos lados, muchas veces ha pasado. Lo que yo siento que se le escapó la tortuga, porque la vez pasada hubo conversaciones durante mucho tiempo, conversaron, y después Presidencia de la República intervino directamente, metió el peso e impidió lo que los ediles blancos y colorados querían hacer, que era votar el fideicomiso. Bueno, ahora evidentemente el diálogo del intendente Orsi, que tiene mucha capacidad de diálogo, y eso es un activo muy importante para un político, logró convencer a un edil del Partido Nacional, y este votó. Lo demás me suena mucho más a un lío interno del partido y del gobierno que a un problema en sí mismo, porque si no terminás haciendo de la política un conventillo, y acá lo que tenés que ver es qué obras se hacen, para dónde. Una parte importante de las obras son en municipios donde gobierna el Partido Nacional, y alcaldes del Partido Nacional que se van a ver beneficiados por las obras que se van a desarrollar por este fideicomiso. Exactamente al revés a lo que el gobierno nacional hizo, eliminando el fondo del área metropolitana, con una clara, pérdida y perjuicio para Montevideo y para Canelones. Ahora, en una línea de tiempo, Maía, estamos básicamente a mitad de las elecciones futuras o venideras, ¿no? Sí, estamos en la mitad del periodo. Exacto. ¿Cómo debe pararse o actuar el Frente Amplio si hay coalición de gobierno en el departamento? Además, se lo pregunto a alguien que no solo trabaja activamente en el departamento, sino que en algún momento fue candidato, por ejemplo, por parte del Frente Amplio. Yo creo que, en esto tenés que tener orden en el sentido de mirar las cosas en perspectiva. Sí, está claro. Entonces, lo primero que es un trabajo de acumulación. Está muy bien parado el Frente. El Frente logró, junto con PCNT y demás, llegar casi al 50% del respaldo ciudadano, luego de haber perdido varias intendencias y tener minoría en el Parlamento, y hacer la campaña desde el llano. Ahora bien, el futuro es otra cosa, porque no hay definidos candidatos, y tengo la impresión que la gente va a votar mucho candidato, depende de quién se presente. Y en Canelones se va a dar la circunstancia que tiendo a pensar que los partidos de derecha van a ir todos juntos, y van a ser como Montevideo, con el lema accidental Partido Independiente, que fueron todos atrás de Raffo. Bueno, ahora irán atrás de 2 o 3 candidatos, no sé quiénes. Y yo creo que el Frente tiene que manejar en Canelones también pluralidad de candidaturas, sin apurarse, pero manejar ese esquema. Personalmente, cuando yo no me presenté en la última elección, era porque entendí que Yamandú tenía un desarrollo político importantísimo y que había que respaldarlo, y la mejor manera de respaldar al Frente era tener una candidatura única. Entonces, no creo que sea el escenario que viene en 2025 para el Frente. Pero usted sí sostiene que, por ejemplo, ¿habrá coalición en Canelones? Sí, estoy convencido de eso. Es más, creo que el Frente tiene que prepararse para ese escenario a nivel departamental, y además eso va a jugar en algunos municipios también. El Uruguay va a jugar un nuevo bipartidismo. Es así. El Frente... O sea, la coalición llegó para quedarse. La de derecha sí. Digo, es interesante lo que usted plantea, porque he charlado con muchos sectores políticos que dicen que no. Es más, que no le dicen la verdad. No le dicen la verdad. No, es más, dicen que ni siquiera terminan esto. Bueno, pero lo que pasa que este gobierno junto. Los unen, el saber que si van separados gana el Frente seguro. Entonces se van a juntar. Eso por definición. Pero además, en el año 86, el general Sereñi anunció esto. Se equivocó de partido, porque dijo que era el Partido Colorado el que iba a liderar y que el Partido Nacional iba a ser, digamos, un poco más testimonial. Era razonable que pensara así, porque el Partido Colorado era mucho más grande y venía de gobernando la historia del Uruguay. Bueno, ahora es al revés. Ahora se crea un nuevo bipartidismo, y creo que ese es el proceso natural del Uruguay, de una derecha que está toda junta
y una izquierda que ya tiene 50 años juntos también. Cesaron las medidas sanitarias. ¿Cómo analiza la gestión de la pandemia, Maía? Tiene claros y oscuros. A mí no me gusta señalar, nunca me paré en nada de que las cosas están todas mal o todas bien. Primero porque no es verdad. Y segundo porque la gente, uno tiene que decirle lo que piensa. Primera cuestión, la primera parte del 2020 yo creo que tomó buenas medidas, la gente estaba muy asustada y eso sirvió para que el Uruguay se parara distinto. Segundo, había una base importante que el gobierno nunca reconoce, pero es real, que era el Sistema Nacional de Salud, que sirvió como para tener una base, así como el Plan Ceibal lo era con la educación, con la salud fue el Sistema Nacional de Salud. Creo que el tema de las vacunas se jugó bien en el sentido de apostar a la vacunación masiva. Se demoró más de lo que se esperaba. Nosotros queríamos, y yo me acuerdo haber comenzado esto, ¿se acuerda que había en todo Canelones 4 vacunatorios? 5, para ser más exacto. Exacto, primero 4, pues 5, porque era como que no conocían el departamento, o sea, era imposible. Bueno, se demoró, pero ya eso fue una buena apuesta, una buena decisión. Creo que estuvo bien también que todo el sistema político en su conjunto, casi todo, salvo Vega con los imanes, todo lo demás estuvimos apoyando. ¿Está de acuerdo con lo que solicita Fiscalía? ¿8 meses de prisión a los antivacunas? No, a mí no me gusta eso, porque en general no creo en un sistema que sea punitivista como el que está. ¿Tendría que haber sido obligatoria? Sí, a mí me hubiese gustado obligatorio. Yo me acuerdo que yo tengo unos años, ¿no? Era el esquema obligatorio, vos tenías, y además no es un tema técnico en el que yo pueda opinar, lo digo como un ciudadano, pero como ciudadano nunca pregunté qué tenía la vacuna antitetánica, ni la BCG, ni la polio, ni nada. Yo creo que eso ha sido una buena cosa. Ya que hablamos y en la pandemia, lo que sí fue un fracaso fueron las políticas sociales y la económica. Esa fue la contracara. La gente la pasó muy mal, el gobierno celebró que ahorró en el medio de la crisis y creo que le faltó esa sensibilidad y el tener un enfoque económico distinto que el Uruguay debió haberlo tenido. Ya que hablamos, usted recién mencionaba la palabra punitivo, ¿qué opinan sobre el proyecto que ha generado gran polémica, presentado por Cabildo Abierto, de castigar a los jueces y fiscales que comentan mala praxis? Un disparate, dice ya. Me parece que amedrenta una institución clave que es la acusatoria. Si usted mañana es fiscal y tiene sobre su espalda el acusar o no, es un error, es un disparate. Me parece que no sé a qué obedece ese tipo de iniciativa. Respeto que se presentan todas las que se quieran presentar, pero realmente desde el punto de vista de la acción está muy mal. El Estado tiene capacidad reparatoria. Yo, como pasa con este proyecto también de Cabildo Abierto, que para los militares acusados de violación de los derechos humanos, la justicia no es perfecta ni nada que se le parezca. Tiene las mismas debilidades y fortalezas que puede tener el Ministerio del Interior con la policía, el Parlamento, el Ministerio de Ganadería, Cancillería, todo, ¿tá? Pero tiene una circunstancia. Cuando se da un fallo en su contra que está mal, usted como ciudadano tiene la posibilidad de la reparación por parte del Estado. Y yo le voy a poner un caso de un compañero entrañable que le hemos hablado acá hace años en este espacio, que fue el de Walter González. Walter González, extinto hoy, ¿no? Extinto, fallecido, querido Walter. Compañero que terminó siendo edil por otra lista del Frente, tipo divino. Primer alcalde en primer Atlántida, alcalde de ¿no? Atlántida. Sí. Terminó injustamente. Arquitecto él, termina preso, ¿no? Termina preso por la etapa profesional. Sí, claro, como claro. arquitecto antes que asumiera, un lío absolutamente injusto. Pobre Walter se comió una cárcel injusta y él reclamó al Estado por un daño que hizo y el Estado lo reparó. Entonces, eso aplica para Walter, aplica para cualquier militar, carpintero, profesión. Es decir, acá las instituciones lo que hay que hacer es fortalecerlas, mejorarlas, darle recursos, darle profesionalizarlas.
Yo no quiero pasar por alto esta oportunidad. A ver. Hace muchos años que usted está en la Cámara. Sí, claro. Ahora alternando como senador, Sí, hace unos 2 años. Tal vez 2 años, ahí está. Pero como diputado, Toda la vida. bien. ¿Qué visión o qué opinión tiene sobre la manera de referirse al Frente Amplio por parte de la senadora Bianchi y por parte del senador Da Silva? Es triste, me da mucha pena que... Yo le voy a ser sincero y digo lo de Bianchi y Da Silva porque Sí, son los que más notorios. Exacto, Son los más notorios, exacto. es así. Ojo que Da Silva se ha peleado con la coalición también, ¿no? Sí, pero en no algún le vale momento para- hubo un intercambio a mí con Perrone, en redes, Sí, etcétera, lo vi, etcétera. estuvo- Pero yo quiero que usted se refiera a propios y ajenos. Yo no recuerdo, tal vez porque no existían las redes sociales, pero no recuerdo ese tipo de enfrentamientos, ¿no? Lo que pasa es que primero Digo, yo no sé hasta qué punto Es una le hace estrategia. bien llevar un debate a ese nivel, ¿no? Bueno. A los políticos y a la sociedad, porque en definitiva el político tiene que predicar con el ejemplo, María. Yo creo que la sociedad le hace mal y creo que lo hacen como parte de una estrategia de la derecha en que en su visión profundizar la grieta o separar a la sociedad le reditúa a ellos. Esa es la única, ese es el tema de fondo en esto. Yo realmente lamento y condeno todos los exabruptos, el meterse con la vida personal de la gente, el insulto como forma de hacer política. Mire, yo tengo muchos años en el Parlamento y vi pasar mucha gente. Nunca había visto el nivel de agresividad, el nivel de destrato, el nivel de falta de, digamos, de criterio a la hora de enfrentar las ideas del otro. Y no lo digo en términos personales, porque yo en términos personales he tenido y tengo una relación muy respetuosa con todos los senadores y con ellos también. Ahora, me parece que ese rol que están jugando de promover los peores valores y generar el enfrentamiento a título personal y a cuestiones que son jodidas, para decirlo en términos claros, es a lo que uno se enfrenta y es a lo que uno rechaza y que va a intentar nunca entrar en eso. ¿Cómo no vamos a entrar? Bueno, diciendo que esas cosas no van y planteándole a la gente lo que uno piensa sobre cada tema. Y después será la gente que te acompañará o no, te creerá o no, confiará o no en lo que uno hace. Pero creo que la tarea nuestra cuando uno ve esas cosas, lo que tiene que hacer es dignificar la actividad política. Y a veces te cuesta porque sentís que dejás pasar cuando no contestás. Y si contestás, te metés en un terreno que no debes estar. ¿Ha cambiado la forma de hacer política en las redes? Sí, claro. A ver, ¿Para bien o para mal? a mí no me gusta, me sentiría un viejo conservador, sentiría decir que antes era mejor y ahora peor, es distinto. Y además no tenés opción más que adaptarte y tratar con dignidad cada cosa que haces. También las redes sociales. Yo, por ejemplo, en las redes sociales nunca, como se dice ahora, arrobo a nadie, porque prefiero la polémica acá, en un debate o en la cámara. Y si tengo que hacerlo, difundo ideas. He visto que, bueno, hay una industria, todos lo sabemos esto. La humanidad está complicada en esto, en el sentido que las tecnologías han dado para mucho. Es un tema súper profundo, es difícil de contestar en este tiempo que tenemos, por el tiempo que tenemos, porque tiene muchos abordajes. Pero que lo que cambió es la forma de comunicarse. La tienen complicada ustedes, los periodistas, porque aquella vieja escuela de el emisor y receptor no existe más. Entonces esa horizontalidad te ha llevado a una inmediatez y a que las cosas duren tan poco que uno tiene que no perder el ojo crítico y apostar a poner, en la medida de las capacidades de cada quien, calidad en lo que hace.
Y si uno hace eso, yo creo que la gente a la larga o a la corta lo valora. Bahía, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Fuerte abrazo. Hacemos la pausa y ya seguimos con más Uruguay Debate. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Ya volvemos. Tanda, 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 ya volvemos. Seguimos, amigas y amigos, con Uruguay Debate y ahora recibiendo en nuestra mesa de trabajo a la legisladora cabildante del departamento de Canelones, Inés Moncillo. Moncillo, ¿cómo le va? Buenas noches y gracias por estar aquí. Bienvenida. Muy bien, y usted, Renzo, un gusto volver a acompañarlo. Bueno, hay mucho para conversar y siempre es polémico. Lo bueno que tiene el hecho de charlar sobre propuestas que usted habitualmente lanza. Y la última tiene que ver, o una de las últimas, tiene que ver con el uso del lenguaje inclusivo en oficinas públicas y en el ámbito educativo. ¿Por qué se le ocurrió esto? ¿Por qué considera pertinente realizar un proyecto de estas características, Moncillo? Primero, no es un proyecto sobre el lenguaje inclusivo, sino que es sobre las alteraciones gramaticales y fonéticas del idioma español, sí, en centros de enseñanza y entes públicos. Lo que buscamos es que no se modifiquen palabras con letras que no tienen significado ninguno y no se pueden leer, porque a un niño, cuando estamos en la escuela enseñándole, no le podemos enseñar una regla y después en la palabra todos cambiarle la última O por una X o una arroba o una E que no tiene significado. Todes lo puede leer, pero todo con X o con arroba no lo puede leer. No hay una regla gramatical ni un lineamiento que justifique el cambio de las vocales. El idioma español es un lenguaje, es un idioma inclusivo, incluye a todos los seres humanos y a todas las especies. No tenemos por qué hacerle modificaciones para que ciertos sectores se sientan incluidos en la sociedad. Creo que la inclusión no va por ahí. En particular, ¿qué fue lo que la motivó para abordar este tema? Bueno, lo que nos motivó fue los constantes testimonios y reclamos de profesores y maestros y padres en los centros de enseñanza con el uso de profesores y maestros también del uso de estas alteraciones gramaticales. Esto llevó a que nosotros viniéramos trabajando un tiempo, corroboráramos esto. No se presentó antes porque en estos 2 años de pandemia era difícil, además, corroborar que las cosas realmente sucedían. Cuando se volvió a la presencialidad el año pasado, el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Cultura, sacó una circular exhortando que se utilizara bien el idioma español inclusivo, pero sin alteraciones. Esa circular no llegó a todos
docentes, hubieron docentes que llegó y no la hicieron caso omiso. Entonces, viendo que esto continuaba, decidimos que el proyecto se presentaba. Vamos por parte. Entonces hubo una observación de las autoridades educativas hacia el uso de ese lenguaje en clase. Sí. ¿Hay un antecedente? Hay un ¿Eso antecedente. existió? Sí, existe la circular, firmada por Robert Silva y todo, el año pasado, exhortando a que se usara el lenguaje inclusivo, que consideramos lenguaje inclusivo al todos y todas, bienvenidos y bienvenidas, pero no el bienvenides porque no es una palabra que exista en el idioma español. Ahora la pregunta es, ¿hay pruebas gráficas de esto? O sea, no sé, en la escuela o en el liceo, por decir algo, ¿hay escritos con la utilización de estas palabras? Llegaron mails, mensajes de texto de los profesores, de los directores hacia maestros, de los maestros hacia los padres, y después es en el vocabulario diario. No de alumnos. Digo, sí, entre docentes. El alumno, digo, también lo puede utilizar. Pero sería un tanto más grave si yo soy profesor, tengo que corregir un escrito y el alumno me escribe todo eso. Claro. De eso no hay prueba. No, ellos hablan, porque tenemos profesoras de idioma español mismo, que ellos llegan y ella les dice, buenas tardes chicos, y ellos le dicen, no, profesora, es chiques. Y ella tiene que explicarle. Él les explicó una vez, ¿no? No, miren, no es chique porque, bueno, entonces ella no les permite el uso. Entonces hay que enfocar a los docentes para que los alumnos utilicen dentro de los centros de enseñanza el idioma correctamente. En la casa, con sus amigos, fuera de los centros de enseñanza, uno después maneja una jerga distinta de palabras. ¿Por qué anexa al documento o al proyecto oficinas públicas? Porque vimos también que en oficinas públicas se realiza cartelería, a veces los funcionarios se refieren a las personas con estas alteraciones, y las cartelerías y los flyers y todo, hay pruebas de que se utiliza. Y legisladora, ¿cómo recibió usted la crítica de una profesora que inmediatamente la viralizó, ¿no? Rápidamente, porque usted plantea esto y en redes le corrige la gramática, la redacción del proyecto? Bueno, me parece perfecto, digo, cometimos los errores, los reconocimos después y me parece perfecto que lo único que tuviera para destacar eran las faltas ortográficas y no sobre lo que es realmente el idioma español. O sea que ahí marcó realmente de que el idioma español es rico y debemos utilizarlo correctamente. No es algo que nos afectó, todo lo contrario, no tuvo nada para decir del proyecto y tuvo que ir y me encantaría que se ofreciera y revisara todos los proyectos en el legislativo que... Usted dice que hay errores y horrores. Yo cometí errores, hay horrores. Uh-huh. Pero para eso también están las comisiones, el proyecto está a estudio, ella puede pedir una reunión en la Comisión de Educación y Cultura y decirle, bueno, al proyecto corrijan en las faltas ortográficas que tiene o gramaticales. Uh-huh. Eso se corrige después, si el proyecto se hace ley y era un tilde y una coma, se corrige. Pero no tuvo nada que opinar sobre el contenido real de la iniciativa. Y extraoficialmente, usted seguramente lo ha charlado con otros integrantes de la coalición, ¿hay quórum para empujar este proyecto? Sí, hay quórum, sí. En la coalición hay quórum para que el proyecto salga. Está a estudio, digamos. Sí, ahora está en la ¿Cuándo se comisión? aborda? ¿Cuándo se trata? No, y ahora empiezan en mayo nuevamente las comisiones a funcionar. Ya hay agendada, creo que para el 11 de mayo, una delegación de profesores de idioma español que va a hablar sobre el proyecto. Y bueno, y ahora queda en estudio de la comisión. Y están nosotros a hacer un poquito de fuerza para que se estudie rápido y se reciban a las otras delegaciones. Monsillo, usted ha planteado derogar y modificar parte de la ley de violencia de género. ¿Por qué? Ese también es un tema que lo venimos trabajando. Esto es muy reciente, lo ha planteado recientemente. Sí, no es que yo lo haya planteado. Es un tema que nosotros ya lo venimos trabajando desde el inicio de la legislatura, que también recibimos y hablamos con personas, con padres, familias, mujeres, con el tema de las denuncias de violencia basadas en género de la ley 19.580. Muchas personas saben que nosotros estamos trabajando sobre eso y bueno, alguien dijo, la diputada Monsillo lo está trabajando y bueno, sí, realmente lo estoy trabajando, es un trabajo profundo porque es una ley grande, son más de 65 artículos. Pero lo que buscamos básicamente es que hombres y mujeres y
todos los ciudadanos de la República tengan las mismas igualdades y los mismos derechos, como lo dice el artículo 8 de la Constitución. Esta ley, como bien dice su título, es una ley basada en género, de violencia basada en género hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes. Los hombres quedan por fuera de la ley, entonces como que nadie puede ejercer violencia de género sobre un hombre, como que asumen de que el hombre no sufre violencia de género. Los travestis, los homosexuales también sufren violencia de género. Entonces queremos que sea una ley que los abarque a todos. Si hay violencia de género no es solo para la mujer, es para todos. O sea que usted pretende modificar la ley al punto de incluir también a los hombres como víctimas de violencia de género. Claro. Es eso, básicamente. Así se resume, digamos. Claro, pues nosotros consideramos que la ley 19.580 es una ley anticonstitucional, porque le saca los derechos al hombre de la presunción de inocencia. Ante la denuncia de una mujer en una comisaría de género, el hombre automáticamente pierde la inocencia porque ya el fiscal o el juez tiene que tomar como válida la palabra de la mujer. Entonces no queremos que pase eso, queremos que los dos testimonios se tomen de la misma manera y se respete a las dos personas de la misma manera. Y si un hombre se siente violentado por su pareja mujer, puede hacer una denuncia también, o un hombre se pueda sentir violentado por su pareja hombre, que también existe. ¿Por qué no puede hacer una denuncia de violencia de género? Eso pasa a denuncia de violencia doméstica, que son distintas situaciones, ¿no? Tienen menos pena, tienen otros requisitos para demostrarlas de pruebas que se piden. Ahora, y a modo, digamos, de argumento, ¿no? Lo que manejan muchas veces los colectivos feministas o el propio aparato judicial es, gracias a esta ley hemos salvado vidas, fundamentalmente aplicando cautelares, sacando a los niños de los hogares, y además, gracias a esta ley, las mujeres se animan o se atreven a denunciar porque saben que hay algo que las respalda. ¿Qué hay para refutar este argumento? Bueno, las denuncias no bajaron y los femicidios tampoco. Desde que está la ley no bajaron las denuncias ni bajaron los femicidios, sigue todo el aumento y me parece bárbaro que la mujer se sienta protegida por la ley, que se anime a mostrarse. Esas denuncias aparecen gracias a que hay una ley. Sí, pero también tenemos muchas denuncias falsas y tenemos testimonios de mujeres que han utilizado las denuncias para perjudicar al hombre o para sacarlo de su casa o para perjudicarlo en su trabajo, en su vida social, para separarse terminantemente o para presionarlo para que vuelva también. Entonces queremos que los hombres tengan los mismos derechos y seguridad que tienen las mujeres. A la mujer, digo, sabemos ¿cómo es eso que de las denuncias falsas? A ver. Bueno, hay todo un entramado. Yo puedo ir y decir en una comisaría, mi esposo ejerce violencia sobre mí psicológica. No hay pruebas físicas de que él ejerce. Voy a una pericia psicológica donde hoy por hoy está todo armado de cómo van a ser las declaraciones y qué hay que declarar y qué no hay que declarar para que se compruebe que es una violencia psicológica. Automáticamente yo realizo la denuncia de violencia psicológica, a él lo sacan del hogar y le ponen una tobillera para que no se me acerque, sin haber probado de que yo realmente sufrí violencia psicológica. Y se va a tomar solo mi palabra. Yo digo, no, él me ejerce violencia patrimonial, no me da plata, no me da la plata que yo quiero todos los días, trabaja él solo y no me da toda la plata que yo quiero todos los días. Me restringe los gastos o me los controla, o controla mi sueldo. Ahí también, él es sacado de la casa, alejado de su familia, de sus hijos, y le pone una tobillera mínimo 90 días. Bueno, y después pero en realidad, Moncillo, es una ley cautelar, o mejor dicho, se aplica una medida cautelar para investigar. Finalizada la investigación, o puede regresar toda la normalidad, o de lo contrario, sigue el proceso judicial. Claro, pero ya sabemos, porque los juzgados de género, es horrible lo que decir, pero nosotros consideramos que están flechados hacia la mujer. Esas medidas cautelares se extienden 90 días, 120 días, 180 días. Tenemos hombres que hace 2 años, 3 años que siguen en investigación y siguen con la tobillera. Tuvimos hombres que tuvieron que dejar de trabajar. Ejemplo, hay un señor en un pueblo que arreglaba aire acondicionado en los hoteles. En un lugar de turismo arreglaba aire acondicionado, le pusieron tobillera, una ciudad chiquita,
cada vez que él iba a un hotel, a un lugar céntrico a reparar un aire acondicionado, le sonaba la tobillera y tenía que dejar ese lugar e irse porque estaba la señora cerca. Y él estaba trabajando. Se tuvo que ir de esa ciudad, se tuvo que ir a vivir a otra y empezar nuevamente a tratar de hacer clientela. Entonces, perjudica toda la vida también del hombre y no se toma en cuenta eso. Y a veces todavía se les está exigiendo que ese hombre que se quedó sin trabajo le pase una pensión a esos hijos menores que quedaron con la madre, que obviamente le corresponde, pero nadie está valorando la pérdida que tiene el hombre. Hay hombre que se lo saca de la casa automáticamente y no tiene un familiar o un lugar donde ir a dormir y pasa situación de calle. La mujer tiene todos los respaldos, porque bueno, está ahí mujeres, están los refugios, están atrás de la denuncia de la mujer hay un seguimiento, pero atrás de ese hombre no hay un seguimiento. Y si realmente tenemos un hombre violento que ejerció violencia física, psicológica, como sea, a una mujer y le provocamos todo eso, todavía lo que estamos provocando es que ese hombre genere más rencor hacia la persona que lo denunció y no hay un apoyo verdadero del hombre, porque además es el hombre, hay que rehabilitarlo si es violento. Y hoy las ONG de rehabilitación para los hombres que le hacen terapia, nunca hay cupos para atender. ¿Usted considera, Moncillo, que puede llegar a existir respaldo? Como se lo preguntaba con el lenguaje, se lo pregunto ahora con esta modificación a la ley de violencia. Yo considero que tendría que haber apoyo. ¿Por qué? Digo, los hombres se tendrían que poner en el lugar de hombres y ver cómo los afecta a ellos. Y las mujeres ver realmente también hasta qué punto, porque yo siempre voy que, bueno, no podemos, en el 1920 las mujeres no teníamos derechos ninguno, digo, las mujeres eran vulneradas, golpeadas, abusadas, todo, y era algo normal. Ya avanzamos, no estamos estamos en el 2022, tenemos derechos, tenemos acceso, independencia, tenemos montones de cosas. Entonces no podemos seguir gobernando por lo que pasaba antes, que se vulneraban los derechos de la mujer. Tenemos que ver cómo se está viviendo hoy. Entonces yo veo que hoy lo que se está buscando es un matriarcado, la mujer superar al hombre y tener más derechos que el hombre. Y se vulneran los derechos del hombre. Y sobre todo, lo peor es que se vulneran los derechos del niño. Hay niños que quedan rehenes de esa situación, que es lo que más preocupa, ¿no? Moncillo, ¿le parece? Hacemos una pausa y después seguimos charlando. Perfecto. Tanda, ya volvemos. Ya volvemos. Tanda, 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 ya volvemos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com.
Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Ya volvemos. Tanda, 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 ya volvemos. Seguimos con más Uruguay Debate, seguimos dialogando junto a la legisladora Inés Moncillo de Cabildo Abierto. Hay un capítulo vinculado también con esto de las leyes con una mirada, con una perspectiva de género, y más que las leyes, digamos, cómo se comporta la sociedad actual ante determinadas denuncias o scratches, como se les llama hoy, que fundamentalmente son a través de redes sociales, ¿no? Y de hecho, usted hizo algunas declaraciones bastante polémicas. Dijo que a su hijo le iba a pedir que grabara los encuentros sexuales para evitar ese tipo de denuncias. ¿En qué contexto dice esto, Moncillo? A ver, claro, explícanos un poco más al respecto. Claro, y yo creo que es horrible lo que digo, porque es horrible que yo tenga que decirle a mi hijo, filmá cuando vayas a tener un acto sexual y después no lo difundas, pero tenelo como herramienta de defensa ante cualquier situación. Eso se dio cuando salió la denuncia de una muchacha que había sido violada por 3 o 4 muchachos, y que después salió una filmación y parece que la violación no había sido tal como había declarado. Digo, realmente es espantoso. Antes las relaciones sexuales las manteníamos de mutuo acuerdo y después si nos arrepentíamos, no decíamos que nos habían violado. Pero hoy el hombre como que es la única defensa que tiene ante la palabra de la mujer, ¿no? Porque llegaste a un consenso, mantuviste una relación sexual y después la muchacha se arrepintió, no le gustó o algo, y va y te denuncia. ¿Cómo justificás tú que mantuviste una relación sexual consensuada, que llegaron a ese lugar, que mantuvieron la relación bien, pasaron bien, y después ella se dio cuenta de que le hiciste algo que ella no quería? Después se dan cuenta. Entonces, no es que yo le vaya a decir a mi hijo, fue como un llamado de atención para que la gente realmente recapacite y piense, digo... Ahora, Moncillo, a ver, francamente, ¿usted cree que alguien puede llegar a hacer eso, a denunciar una situación de violación con lo que eso conlleva, ¿no? Estamos hablando de un peritaje forense, estamos hablando de declarar ante, en primera instancia, la policía, después una fiscal, después llegó al momento un juez, muchas veces un careo con los presuntos o responsables, agresores sexuales o violadores, y alguien puede llegar a hacer una denuncia o dar un testimonio falso y pasar por todo este periplo que yo acabo de describirle. Sí, hay personas, digo, no quiero hablar porque digo hay investigaciones que todavía están en curso, que no se cerraron, pero bueno, el caso ese de la muchacha, cuando salió mi tuit con ese tema, la pericia forense no daba que había sido violada. Físicamente no tenía ningún indicio de que había sido violada. Yo no quiero ni decir que ella está mintiendo, ni decir que ellos son inocentes. Hay una investigación en curso. Tampoco podemos hacerle un escrache público como se le hizo a los muchachos, ya por el hecho de que ella denunció, son violadores. Pero de hecho, usted fue una de las legisladoras que defendió a Gerardo Núñez, ¿no? Al diputado comunista. Cuando fue acusado de... No era violación, era más bien acoso. Sí, también lo acusaron de una violación, porque una muchacha que fue a la casa del supuesto diputado, porque digo, tampoco estaba el nombre, era una denuncia en una red, tampoco era una denuncia oficial en una seccional, y es como eso. Para mí no me importa el partido político que seas, sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. No te puedo escrachar, no puedo decir, sí, él es un violador porque esta muchacha escribió algo en las redes con 2 iniciales que ni siquiera sé si corresponden a él. Todos supusieron de que era él. Entonces yo digo, no me importa si es
blanco, colorado, de Cabildo o del Frente Amplio. Para mí todas las personas son iguales y tienen los mismos derechos, y hasta que no se demuestre que él fue el culpable de esa situación, para mí no es culpable. Ahora, si es culpable él o los muchachos del caso de Cordón o ahora los muchachos del Partido Nacional, bueno, entonces en el momento que se dictamine que ellos son culpables, bueno, ahí sí, contra un violador voy con todo. Para mí un violador no puede salir de la cárcel. Haya violado a una señora, a un niño, no pueden salir. ¿Tiene que haber una cadena perpetua? Yo para los violadores sí. ¿Está afín con, digamos, con esa condena? Para los violadores sí. ¿Y para aquellos que simulan el delito entonces? Porque hay un código penal de simulación de delito. Para los parece que tiene casi que, no se aplica. para las denuncias, ¿No habría que queda. legislar sobre eso, sobre los scratches en las redes sociales, por ejemplo, ahora que usted lo dice? Ahora están viendo algo sobre las redes sociales, y sobre las denuncias falsas tienen que tener una pena, porque no se puede estar, primero, se está escrachando a una persona, se le está creando un antecedente, y segundo, todo el tiempo que lleva a una fiscalía, a un juez, toda una investigación, y a veces son denuncias que quedan en la nada. Nosotros tenemos el testimonio de una muchacha. Bueno, hoy está en plena investigación el abuso de una joven, supuesto abuso de una joven en los festejos por el ¿no? Claro, y hoy de mañana estaba escuchando en la radio que en las últimas declaraciones declaró distinto a las primeras. En las primeras dijo que había aprobado tener relaciones con uno y después había sido violada por 2 o 3 más. Ahora ya dijo que no había aprobado tener relaciones con ninguno. Es un tema complicado, es un tema muy delicado. Hay muchas familias involucradas, la familia de la menor, la situación que están viviendo, la menor, la situación que está viviendo, los muchachos, la familia de los muchachos y todo el entorno, ¿no? Son temas delicados. Una violación debe ser uno de los peores delitos que hay, pero escrachar así a las personas sin tener realmente el resultado de una investigación es lo que no me parece correcto. Inés, ¿usted es mamá? Soy mamá. ¿Tiene solo hijos o tiene hijas? Tengo hijo, solo varón. Hijo. ¿Y qué haría si hoy o mañana aparece el nombre de su hijo en las redes? ¿En qué en una situación involucrada, en una situación así, él o una barra de amigos o y alguien. Bueno, yo iría hasta el fondo, porque no importa si es mi hijo o el hijo del vecino. Si él cometió un delito y si él violó a alguien, que espero que no, lo eduqué para que eso no suceda, y va a tener que cumplir con con la pena que le corresponda. Eso porque no me cabe la menor duda. Hay dos miradas, yo la sigo atentamente en su razonamiento. Hay dos miradas, ¿no? Y estoy 100% de acuerdo con usted, insisto, hay en el Código Penal una figura que es simulación de delito y que debería o tiene que aplicarse, ¿no? Porque además hay un tema, por más que se aplique eso también, el daño ya está hecho. Claro, y ese nombre y apellido que manejaron es muy complicado después. ¿Tú te acordás los chicos que denunciaron hace como 2 años en un camping de Balizas una chica? Sí. Estuvieron presos, todo el escrache público. Y resultaron ser inocentes. Como al año y medio resultaron ser inocentes. Ese año, para esas personas, para la muchacha también que hizo la denuncia, ¿qué fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo vivieron todos? Pero también hay otra óptica, Moncillo, y es, ¿qué pasa con aquella chica o chico, no tiene por qué ser exclusivamente mujer, puede ser un hombre también, que está viendo, por ejemplo, este programa y entiende que cuando haga una denuncia se va a poner en tela de juicio si pasó o no pasó? Y que siempre que haces una denuncia se pone... Claro, pero no públicamente. Pero no tiene que hacerse públicamente. Pero no públicamente. Los scratches es lo peor que puede pasar. Porque o víctima o victimario se arrepienten de denunciar y eso es gravísimo. Eso es gravísimo, sí. Por eso, los scratches, cuando tú me mencionabas lo de Gerardo Núñez, yo dije que yo no estaba de acuerdo con los scratches y no iba a escracharlo por algo que yo no sabía si había sucedido. Entonces, estos temas tienen que quedar entre 4 paredes hasta que termine una investigación. Los otros días también en Twitter se enojaron conmigo porque está el tema, claro, se vienen enojando conmigo, pero... Le iba a preguntar, pero no, siga y ahora le hago una pregunta. Sí, a ver. Justo escuché que iban a declarar de vuelta por la Operación Océano. Y realmente dije, ¿cuánto tiempo lleva esta investigación? Ya lleva años esta investigación. Por lo menos 2.
No hay ni víctimas. Y algunos meses también. No hay ni víctimas ni victimarios. Y pregunté, ¿qué pasó con esas muchachas? ¿Alguien se preguntó qué pasó con esas muchachas? ¿Quién se preocupó de ellas, de reinsertarlas a la sociedad, de hacerlas estudiar, trabajar, de que salieran de ese círculo? Los padres de esas muchachas. ¿Alguien se preocupó de eso? No, estamos solo preocupados en escrachar a los hombres que cometieron el delito, que si lo hicieron, también, digo, no lo puedo permitir. Pero nos preocupamos por seguir victimizando a la mujer y no de sacarla de eso. Eran niñas, son menores de 18 años, adolescentes. Nadie se preocupó a ver cómo están ellas, porque no veo que nadie pregunte cómo están ellas, solo quiénes son los culpables. Y si nos preocupamos también de las víctimas. ¿Se ha mediatizado la justicia y politizado las dos cosas? Sí, yo creo que, y sobre todo este tema, sobre todos estos temas de género y todo esto se ha politizado. Y bueno. ¿Pero está mal que la justicia tenga una visión femenina que antes no tenía? Está mal que se focalice solo en lo femenino. Tiene que ser imparcial la justicia, como corresponde. Tiene que darle las mismas seguridades al hombre que a la mujer. Porque yo digo, hay chicos violados, hay varones violados. ¿Y tú ves que salgan a la prensa como sale el tema de las mujeres? Hay mujeres que violan y explotan sexualmente a sus hijas o a sus hijos. Ves un titular cortito y se terminó el tema ahí. Y son más las mujeres que abusan de sus hijas que prostituyen a sus hijos que hombres. Son más mujeres que permiten que los padrastros abusen de sus hijos que los hombres. ¿Cómo usted recién lo decía, ¿no? Me cuestionaron en Twitter. Y la verdad, uno rememora los proyectos suyos y son bastante polémicos. ¿Cómo sobrelleva eso? No, al principio me costaba, ahora como que ya me acostumbré. Mira, sinceramente tuve solo una vez que me molestó, sí, porque eso dije, esto supera, es cuando se meten con mi hijo. Me dijeron, porque vamos a agarrar a tu hijo y lo vamos a matar, vas a ver lo que... Dije, hasta acá llegué. Solo esa fui y denuncié, llevé todas las pruebas y denuncié, que después el señor me subió insultando a mí. Le digo, bueno, mientras me insultes a mí, insultame, le digo, pero con mi hijo no te metas más. Pero después la voy llevando. Y sabes también lo que... La voy llevando. Lo que me duele, porque digo... No me duele porque también como que veo la ironía que hay en las propias mujeres. Si tú miras mi Twitter, son más mujeres las que me insultan que hombres. Y después hablamos de la violencia contra la mujer. Y hace poco hubo violencia contra las mujeres políticas en redes. Y si haces un chequeo de mis redes, las que más me agreden son las propias mujeres. Moncillo, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. Muchas gracias, muy amable por haber estado aquí. Un gusto volver a acompañarlos. Para ustedes también, amigas y amigos, vaya el agradecimiento. Será hasta la próxima. Que pasen bien. Chau, buenas noches.